Creo que hoy ya se los va a mandar. Bueno, recomendación general para todos los otros trabajos. No es necesario que investiguen, en realidad es ideal que lo investiguen. Tienen que usar la bibliografía obligatoria. El trabajo parcial, estos están todos aprobados, acá fue flexible, pero sí o sí tienen que usar la bibliografía obligatoria para hacer los trabajos. Pasen una hojita con los presentes. Y vamos a empezar con el tema. El tema de hoy es matrimonio entre personas, entre personas de discapacidad mental o intelectual. ¿Saben la diferencia entre discapacidad mental e intelectual? ¿Nadie? Esa es una regulación. ¿Alguno más? Siento que la discapacidad mental puede ser como enfermedades capaz más de todo psicológico, psiquiátrico, y la intelectual capaz síndromes que afectan a nivel intelectual. Ok, ¿alguno más? Es eso. No vamos a profundizar, porque ya saben, no sé si ya se dan cuenta, pero a veces siguen haciendo materias y leyendo discapacidad, todo está en debate, todas las definiciones de la terminología, el inglés, etc. Pero, como para ubicarnos de cuáles son las personas con discapacidad mental y cuáles las que tienen discapacidad intelectual, las que tienen discapacidad mental suelen ser las personas que tienen patologías psiquiátricas. Un esquizofrénico, un bipolar, un psicótico. Hay algunas personas que tienen una discapacidad mental y no tienen un diagnóstico exacto de esquizofrenia, sino que es una combinación de muchos síntomas que determina que tienen una discapacidad mental que no encuadra dentro de ninguna de estas categorías. Y la discapacidad intelectual sí tiene que ver con lo cognitivo. Por ejemplo, síndrome de Down es el ejemplo más común de discapacidad intelectual. Dentro del espectro autista, eso también está muy discutido, pero sí hay muchas personas dentro del espectro autista que sí tienen discapacidad intelectual y un montón de síndromes que incluso, ya les vuelvo a decir lo mismo con la discapacidad mental, pero ahí no tienen un nombre, sino que son diferentes sumas de sintomatología. ¿Se acuerdan algo de cuando vieron? Bueno, en la clase pasada vieron restricción de capacidad. ¿Les quedó más o menos claro cuándo se hace una restricción de capacidad? ¿Sí? A una persona que es sorda, ¿se le hace una restricción de capacidad? No. Bien. Entonces, ¿solo a qué persona se les daría una restricción de capacidad? Discapacidad mental o intelectual. Discapacidad mental o intelectual. Perfecto. Se habrán dado cuenta, o se van a ir dando cuenta, porque en realidad con el código recién empiezan, que el código, si bien artículo 1, artículo 2, hace una referencia expresa a la incorporación de toda la normativa internacional, de los convenios que hemos suscrito, van a ver en todos los temas que tengan que ver con, específicamente con nuestro Código Civil y Comercial en familia, no hay ninguna referencia a las personas con discapacidad con esta terminología. No se utiliza. Excepto en una parte en sucesiones que encima está mal usada. Entonces, ahí nosotros tenemos un déficit que de hecho ha sido señalado por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nosotros no hicimos, y la verdad que es una lástima porque nuestro código es posterior a la Convención, por lo cual se podría haber incorporado en forma expresa la figura de las personas con discapacidad, y en esto vamos a ver, aclarando si es mental o intelectual. ¿Por qué? Porque en familia hay actos jurídicos familiares. ¿Cuál es el requisito para que los actos jurídicos sean válidos? Uno de los requisitos. Discernimiento. Entonces, ¿qué se ve afectado en las personas que tienen discapacidad mental o intelectual?
el discernimiento. Y no está consagrado en el código de esta manera. Es un tema por ahí que ustedes dirán, pero esto genera, esta ambigüedad lo que genera es que se pueda interpretar libremente. Cuando se interpreta libremente se puede interpretar por un lado o para el otro. Entonces puede generar que haya más judicialización de temas, que ya es un montón, porque las personas con discapacidad deben judicializar casi todas las cuestiones de su vida para lograr hacer efectivos sus derechos. El ejemplo clásico son las prestaciones de salud, pero también está lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con laboral, lo que tiene que ver con accesibilidad y también con temas de familia. Cuando hay esta falta de precisión, a los jueces los metés medio en un lugar, claro, los metés en un lugar de que, a ver, o me voy por un lado porque entiendo esto que sucede en el código, y me rijo por lo que dice la letra. Y entonces puede llegar a haber decisiones que no sean tan a favor de las personas con discapacidad en cuanto a qué, en cuanto a que tengan más posibilidades de ejercer sus derechos. Porque en definitiva, cuando uno trabaja en discapacidad, lo que está tratando es justamente de generar la idea de promover un alto nivel de autonomía para que puedan ejercer la mayor cantidad de derechos por sí mismos. Después está, lo que no se puede por sí mismo, vemos con apoyo. Pero siempre primero pensar en el mayor nivel de autonomía. Bueno, ¿qué pasa cuando las personas con discapacidad mental o intelectual se quieren casar? En principio, pensemos en familias, dejemos discapacidad mental al costado, ¿hacemos en familia? Más o menos, no hace tanto son. Bueno, ¿uno se puede casar con cualquier persona? ¿Sí o no? No. ¿Con quién uno no se puede casar? Con un hijo. Con un hijo. Entonces tenemos que, a ver, podríamos decir, uno se puede casar con cualquier persona, excepto con las que el código engloba en los impedimentos. Entonces, hay impedimentos que son de carácter absoluto. El ejemplo que puso es tu nombre, el que dijo el hijo. Fernando. Fernando. Lo que dijo Fernando, que son los impedimentos de parentesco. Uno no se puede casar con un hijo, con una madre, con un padre, con un hermano. Sí te puedes casar con un primo, sí te puedes casar con un tío. Raro, pero puedes. Rarísimo, pero puedes. Bueno, no te puedes casar con alguien que haya sido condenado por el homicidio, la instigación, haber sido cómplice del homicidio de tu cónyuge. ¿No? Yo te mato a vos para casarme con ella. Porque ustedes dos son pareja, te mato a vos para casarme con ella. Me condenan por eso, aunque cumpla la condena, yo nunca me voy a poder casar con ella. Es raro también el impedimento. Es raro en medio de novela, pero hay casos. La realidad supera al código. Sí, la realidad supera al código. ¿Qué otro impedimento hay? La edad. La edad el menos, no el más. La edad el menos, no el La edad más. el menos. Bueno, el más ahora vamos a ver, puede ser. A ver, tenemos entonces los absolutos son los que no se pueden, de ninguna manera. Dijimos, los de parentesco, crimen y lo que antes se llamaba bigamia, ligamen, o sea, subsistencia de un matrimonio anterior. Bastante común, les digo, porque como uno va y se casa en Santiago del Estero, se separó, viniste 10 años después y dice, nadie se va a enterar, viniste y te casas acá. Si una de las partes se entera, tiene todas las herramientas para oponerse a la celebración o pedir la nulidad. Es un matrimonio nulo, no tiene arreglo. Lo único arreglo posible es que vos digas, bueno, no me dejaron casar, me tengo que divorciar del anterior y me caso. Y después hay dos impedimentos de carácter relativo, que son la falta de edad, o sea, ser menor de 18 años, y el inciso que a nosotros nos interesa, que es el artículo 403, inciso G, es el último, que es el de la falta de salud mental, permanente o transitoria, que afecta el discernimiento.
bastante amplia la definición, porque el código no dice qué implica la falta de salud mental. Artículo 403, inciso 3. El código no explica en ningún momento qué es la falta de salud mental. Por eso le decía que para los jueces es, primero, un superpoder casi, pero aparte también una responsabilidad porque tienen que, de alguna manera, determinar qué implica esa falta de salud mental. Tal vez, si hubieran puesto que las personas con discapacidad mental o intelectual, con CUD o sin CUD, pero con alguna aclaración, a lo mejor sería más fácil de entender. De todas maneras, es el artículo que se aplica cuando hay personas con discapacidad mental o intelectual que quieran contraer matrimonio. ¿Por qué son relativos? Tanto el de la falta de edad como el de falta de salud mental tienen la posibilidad de solicitar una dispensa judicial, que ahora lo vamos a retomar más adelante. Por eso es un impedimento relativo. Ahora bien, ¿cuál es el requisito de validez, si se acuerdan, ¿no? Y primero, ¿el matrimonio es un acto jurídico? Sí. Es un acto jurídico. Por lo tanto, tiene solemnidades. Tiene solemnidades como todo acto jurídico y tiene solemnidades propias. Ustedes piensen esto: el derecho de familia, y sobre todo el matrimonio, no es solamente derecho, no es solamente un acto jurídico. ¿Por qué? Porque está atravesado por sentimientos. Como un factor clave. Puedo decir, bueno, capaz que, no sé, celebras un contrato y entre amigos, y o te cae bien o te cae mal. Pero acá es clave, o sea, en general, la gente se casa cuando se enamora. Cuando siente amor por esa persona. Eso lo convierte en un acto jurídico. Hasta podríamos decir un contrato, porque sí. Pero está bien catalogado como sui generis, porque tiene esta particularidad. Por empezar, yo, es muy personal esta opinión, pero en general uno no está del todo frío para pensar cuando está enamorado y se va a casar. O sea, por ejemplo, matrimonio con... Volvamos allá. ¿Cómo son sus nombres? Francisco. Francisco. Micaela. Bueno, Francisco y Micaela, sigamos con Francisco y Micaela. Se van a casar. Hace 5 años que están de novios, se van a casar. Uno de ellos tiene un patrimonio, porque por una herencia, tiene un patrimonio importante, y el otro no tanto. Y vos decís, yo desde afuera, abogada, o tu mamá, digo, che, no firmes un convenio de separación de bienes. Si te lo pide, bueno, pero no lo firmes. Tu mamá, firma un convenio. No te cases en un régimen de ganancialidad ahora que tenés la posibilidad. Ustedes dos enamorados, que lo más probable que van a decir, no firmamos nada, nosotros nunca yo voy a querer algo que no es mío. Y vos vas a decir, pero a mí no me importa, mientras el amor dura. Cuando el amor se termina, todo eso, ahorran el trabajo a los abogados, a los jueces sobre todo. Ahora, imagínense esa situación en personas con discapacidad mental o intelectual. Muy complejo. La discapacidad intelectual puede ser que no tengan manejo del dinero. Puede ser que no comprendan. Le das un billete de 20.000 pesos y a lo mejor dice, son 2.000, no son 20, sí son 2.000, son 20, pero sigue pensando que vale 2.000. Pero en las patologías psiquiátricas muchas veces lo que se da es la prodigalidad. Es gastar. Hasta lo que no tenés literalmente. O, por ejemplo, y eso lo contó un alumno en una clase, tenía su cuñado con esquizofrenia, vendió su moto por una moneda de $1. La vendió. De alguna manera se la robaron, pero para él le puso un precio a su moto, la sacó a la vereda y dijo, vale $1. Pasó alguien, le dio el peso y él le dio su moto. Esto, que es la parte por ahí no romántica del matrimonio, es también uno de los pilares. Si recuerdan familia, el régimen patrimonial es como, y es la parte más difícil de los divorcios,
Y con el régimen anterior los divorcios duraban 20, 25 años porque las personas no se podían poner de acuerdo en cómo iban a repartir los bienes, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo es tan complejo que tenemos por un lado, es un acto jurídico. No tan típico, porque hay amor, pero a la vez hay bienes, o hay un patrimonio. Y todo eso debería estar regulado, pero no está regulado específicamente para las personas con discapacidad mental e intelectual, que son las que pueden llegar a tener problemas en estos temas. ¿Se acuerdan cuál es el requisito de existencia del matrimonio? Es una parte hasta romántica en el momento de la celebración. El consentimiento. Además de los requisitos que tiene como acto jurídico, el requisito de formalidad y de validez del matrimonio es la expresión del consentimiento y, por otro lado, que se celebra en la autoridad pública. Vieron que hace unos años se puso de moda esto de nos casamos. ¿Quién te casó? Mi mejor amiga. Divina la fiesta, pero no estás casada. Esto a veces, incluso en esta facultad a veces hay que hacer hincapié en que ¿quieren derechos? ¿Quieren derechos? Cásense. Ya si no se casan, ya entramos en otro nivel. Entonces, el requisito de la autoridad pública es un requisito formal de validez y de existencia del matrimonio. Pero, dentro de esto, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? El consentimiento. ¿Cómo debería ser el consentimiento? ¿Se acuerdan? ¿Cómo debería ser? No debería establecer. ¿Se acuerdan cuáles son los vicios de la voluntad? Sí, que estuviera como... No me acuerdo exacto, pero por ejemplo, si la persona estaba amenazada... Violencia. Error, dolo y violencia. Bien. Entonces, nosotros necesitamos, para que un matrimonio sea válido, que ese consentimiento sea válido. Además de que sea prestado. Esto de sí quiero, sí acepto, sí. O sea, es como la otra vez, no me acuerdo quién contaba, alguien de la tele así que se hace gracioso. No te hagas el gracioso cuando te vas a casar, no digas que no, porque te van a tomar el no. O sea, es sí. Entonces, nosotros necesitamos, para que un matrimonio sea válido, que se preste un consentimiento válido. En la habitualidad de los casamientos no hay ningún problema. Ojo, entonces sí, con las personas con discapacidad mental e intelectual. Y acá se abren algunas posibilidades. Nosotros tenemos a una niña de tiempo. Pongamos el matrimonio en el medio. Y supongamos que hay un impedimento de salud mental, como dice el código. Hay una persona con discapacidad mental o intelectual. Esto, la existencia de impedimentos, lo que va a permitir es que previo a la celebración se pueda hacer una oposición. Oposición a que este matrimonio se celebre. Luego de celebrado el matrimonio, ese impedimento va a dar lugar a un pedido de nulidad. No vamos a revisar todo en la sentencia del matrimonio, pero bueno, hay personas legítimas para oponerse. ¿Se acuerdan alguna? Ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, si se tratara del impedimento de subsistencia de matrimonio anterior. Estos son los que se pueden poner en forma directa, o sea, se pueden presentar ante el registro civil. El día de la ceremonia se lo queremos hacer bien de novela y decir, me pongo, o pueden presentar un escrito en el registro civil en forma directa. Ahora, supongamos que vos sos el vecino de enfrente, sabés que existe un impedimento, no te puedes oponer en forma directa, pero puedes hacer una denuncia en el Ministerio Fiscal. Y son ellos los que van a presentar la oposición.
unidad, ahora lo vamos a ver mejor. Ahora bien, hay personas en las que resulta evidente que tienen una discapacidad. Quiero ser muy cuidadosa con las palabras porque no quiero ofender a nadie, pero por ejemplo, si hay una persona con síndrome de Down, uno sabe que esa persona tiene una discapacidad intelectual. En principio, eso lo sabes. No sabes qué alcance tiene, porque hay diferentes tipos, diferentes niveles, y hay gente que tiene una posibilidad cognitiva mayor y otras menor. Pero sí sabes que seguro tiene una discapacidad intelectual. Ahora, hay otras personas a las que no sé, por ejemplo, patología psiquiátrica, no hay algo que vos te diga, uy, este tiene una patología psiquiátrica, entonces el oficial público, si nadie se opone, puede empezar a hacer alguna pregunta, porque es su responsabilidad celebrar un matrimonio que puede ser nulo. Ustedes dirán en definitiva qué le importa a nadie todo esto. Bueno, el matrimonio tiene requisitos legales de orden público, porque así lo determina nuestro régimen. Entonces, por eso, el oficial público podría, ante una situación evidente de duda, suspender esa celebración. Ahora vamos a ver todo lo que puede pasar ante esa situación. Entonces, si alguien se opone, el matrimonio se va a suspender. Y ahí, si el matrimonio se suspende porque hay un impedimento de salud mental, lo que se va a decidir es que se va a solicitar que tramiten una dispensa judicial. Es esto que yo les decía de la flexibilización. ¿Cómo es la dispensa judicial? Bueno, va a tramitar en un juzgado de familia. Es casi como una mini restricción de capacidad. El juez tiene que tener una entrevista con los contrayentes, tiene que tener entrevista con los apoyos si los hubiera, y cuando hablo de apoyos en el sentido más amplio, no solamente designados en una sentencia. Puede ser el familiar que lo ayuda en las cuestiones cotidianas, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un apoyo a través de una sentencia. Y además va a requerir de un informe del equipo interdisciplinario. Porque, por algo básico, los jueces no son médicos, los jueces no son psiquiatras, tampoco son trabajadores sociales. El informe del trabajador social es, les diría, casi más determinante que el de los médicos, tanto en las restricciones como en las dispensas. ¿Por qué? Porque el trabajador social es el que hace informes socioambientales. Va al lugar donde vive la persona con discapacidad y observa cómo se desarrolla en la vida. ¿Qué vínculos tiene con la familia? Si conoce el manejo del dinero, si se toma un colectivo, si camina solo por la calle, si se higieniza, si sabe vestirse, si cocina, si trabaja. Eso lo que hace es dar una idea justamente del nivel de autonomía que tiene una persona. Por ahí, el tema del manejo del dinero para celebrar un matrimonio es relativo. Capaz que es relativo, decir, bueno, no conozco el manejo del dinero, está bien. Pero eso lo resolvemos con apoyos de otra índole. Es fundamental conocer el manejo del dinero para tener una pareja. Y la verdad que no. Ahora sí te da una idea de si esa persona necesita o no necesita de una dispensa judicial para que no preste un consentimiento que pueda estar viciado. Esto que yo les decía de los 20.000 y los 2.000, y esta cosa de que tal vez parece que comprenden, pero después te dicen, bueno, el pan sale 1.800, te dan 20.000, o al revés, sale 20.000 y te dan 2.000.